Bueno, empezamos a avisarle a los seguidores que empezamos a transmitir en vivo y que vamos a hacer martes del libro. Hoy regresamos un poquito más tarde de la hora habitual, pero lo hacemos por el tema del mundial, el tema de los partidos y demás. Entonces hoy empezamos un poquito más tarde y vamos a hacer este martes del libro aprovechando el intermedio del partido de Ecuador. Muchas gracias a todos los que se conectan, a Erika Esco, a T. Jaramín, a T. Tarantino 76, Estela Urango. Hola Estela, un abrazo para Estela. A Clara que también se une. A todos bienvenidos. Vamos a hacer martes del libro. No lo voy a hacer a la carrera ni lo voy a hacer comprimido. De pronto nos tragamos un poquito del segundo tiempo de este partido. Buenas noches a todos, bienvenidos y vamos con martes del libro. Para los que somos de mi generación, que ya somos cincuentones casi con cara de sesentones, el tema de las redes sociales ha sido un poquito retador porque hay unos fenómenos y unas formas de entender la lógica de las redes que nos ha costado un poquito. Hablando de literatura, me encontré hace ya un tiempo con un fenómeno que se llama el book talk y me dejó muy inquieto esa propuesta del book talk, que es cuando una persona en TikTok hace un video corto de unos 30 segundos recomendando un libro. Y hay muchas personas en TikTok, porque me puse a rastrearlo en la red, en la aplicación, y me di cuenta que hay mucha gente en TikTok que habla de libros, pero lo hace en 30 segundos. Resulta que en Estados Unidos, cuando hay una recomendación de un libro y esa recomendación se viraliza, o aparecen otros comentarios de 30 segundos que hablan del mismo libro, el libro se convierte en un fenómeno, en un booktoker, algo así, no sé cuál es el término que utilizan, y el libro obviamente empieza a tener un efecto de venta y de lectura que lo convierte en un gran bestseller en los Estados Unidos. Es un fenómeno muy americano, pero lo del booktalk es un fenómeno en todo el mundo. A raíz de eso, pues empecé a buscar los libros que más han tenido como aceptación o proyección a partir de el Book Talk, y me encontré que había uno que tenía Editorial Planeta, y como ustedes saben, Editorial Planeta está vinculada a este espacio de martes del libro. Les pedí que me enviaran el libro y aquí lo tengo. Resulta que de ese fenómeno del Book Talk nació una escritora que se llama Colleen Hoover, que la están leyendo mucho las personas entre 25 y 30 años de edad, que tuvo un primer libro que se llama Romper el Círculo, que es un tema medio autobiográfico donde ella cuenta muchos temas de su infancia y de los problemas que tenía su madre con su esposo. Y luego sacó una segunda novela, ha sacado varios, pero Colleen Hoover se ha convertido en una escritora muy importante en el mundo americano en estas literaturas modernas. El libro que traigo para hoy se llama Hundida, que es creo que la tercera o la cuarta novela de esta escritora, y me pareció particular, lo venía rastreando y gracias a Editorial Planeta tuve la oportunidad de leerlo todo, porque encaja perfectamente en eso que han llamado los teóricos de la literatura la ficción romántica contemporánea, que son historias de romance emocional muy contemporáneo, donde hay una descripción de emociones intensas, de personajes muy particulares o con ciertos rasgos de personalidad muy particulares, con temas muy difíciles, con cargas sentimentales muy fuertes, y es un tipo de literatura que yo no lo había leído. Reconozco que es lo primero que leo de este lado, como del romance emocional contemporáneo, que es lo que están escribiendo ahora muchos escritores en Japón, en Estados Unidos, en Europa, y tengo entendido que en América Latina también. Entonces les voy a contar la historia de Hundida, porque es una novela muy particular. A mí me gustó, no es la literatura que más prefiero, pero es un libro muy particular. Colleen Hoover ya había escrito un relato corto que se llamó Saint, como santo, pero en inglés. Y ese relato corto, Saint, lo tuvo durante mucho tiempo publicado incluso como una novela corta, pero luego le amplió las escenas, le amplió los personajes, le amplió los argumentos, y de esa versión reducida pasó a una gran novela, que es la que tenemos acá, gran novela en tamaño, y logró que el lector se encontrara con una gran historia que ella advierte
está escrita sobre un personaje que es una escritora, pero ella misma dice incluso en la introducción del libro, es la historia de una escritora, pero no es la historia autobiográfica de Colin Hoover, porque uno podría pensar que un escritor que escribe las vivencias de un escritor, pues está haciendo de alguna manera una descarga emocional o que está trazando una línea autobiográfica en ella, pero ella advierte de entrada en la primera página, en la introducción, que ese no es el caso de ella. Muy bien, es una novela muy contemporánea porque mezcla, que esa parte me causó cierta gracia y también cierta dificultad para leerlo, porque mezcla como todos los recursos tecnológicos, visuales y audiovisuales de este mundo contemporáneo. Entonces, la novela empieza con una escena donde están hablando en un podcast una escritora que se llama Petra con una amiga que es como su amiga cercana, la que la impulsa a la escritura, la que está siempre acompañándola, que se llama Nora, que es como su, diría yo, su community manager, es la que le hace todo el trabajo en redes. Y en ese podcast lo que están diciendo es que la escritora Petra, la que es la protagonista de la historia, está en un momento muy difícil porque hay una novela que ella escribió, que es un triángulo amoroso, que le hacen una adaptación al audiovisual y resulta que quien le hace la adaptación, el director, decide eliminar uno de los personajes, incluso muy en contra de la voluntad de la propia escritora, pero como ella había firmado los derechos para la versión audiovisual, pues tiene que aceptar que el director le haga esa tergiversación de la historia y le quite a uno de los personajes que tiene justamente ella en su triángulo amoroso. Entonces la historia audiovisual genera mucho ruido, según la historia que cuenta el libro, porque los seguidores de la escritora empiezan a protestar y empiezan a manifestarse en redes y a decir que ella de alguna manera eliminó a ese personaje en la adaptación audiovisual y que ella los ha traicionado. Y hay un caos ahí por el tema del drama que se presenta, la tendencia en las redes, los comentarios, los múltiples comentarios. Entonces arranca con una escena que es como muy de lo contemporáneo, pero para quienes tenemos un acercamiento a la literatura desde otro lado nos cuesta un poquito. Bueno, entonces comienza con el podcast, está Petra hablando con Nora, ella está escuchando, ella va manejando su coche o su auto, va hacia una cabaña donde se va a aislar a tratar de escribir. Ese es como el inicio de la historia y ella va escuchando el podcast donde empiezan a hablar de los oyentes que están furiosos y demás. Entonces, claro, en las redes, la historia es que a la escritora en las redes la tienen totalmente destruida. La novela de ese triángulo amoroso con Elise, As y Caleb, que son los tres personajes en la adaptación audiovisual para cine. Alistair, que es el productor, no incluye a Caleb y esto, como dicen los muchachos, le hacen, los seguidores la convierten en tendencia, la funean, se dice funar, ¿cierto? La funan, no sé cómo se dirá. Y esto empieza a incomodarla a ella al punto que ella busca un refugio y ella se va hacia una cabaña. La recibe el dueño de la cabaña, ella se instala generalmente y empieza la historia así. Ella cuenta que cuando necesita escribir y necesita inspiración, busca un lugar aislado en una cabaña junto a un lago que habitualmente frecuenta para su ejercicio escritural. Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo desde la publicación de su última novela y ella está bloqueada totalmente para escribir y entonces recurre a esa estrategia de irse y aislarse en la cabaña para lograr la concentración. Llega a la cabaña, la visita primero, bueno, resulta que llega a una cabaña que no es la que habitualmente ella alquila, sino que ha alquilado otra y llega y se encuentra que es una cabaña muy distinta, no tan silvestre, tan natural como a ella le gusta, sino que es una cabaña reformada, con tecnología de punta, con construcción arquitectónica mucho más moderna y sin la vista al sol poniente, que es lo que a ella le gusta ver los atardeceres desde la cabaña en la que habitualmente iba, pero en esta cabaña no puede hacerlo. Entonces es una historia larga, pero voy a tratar de resumirla.
Entonces ella llega a la cabaña, se instala, la incomoda que le estén visitando el dueño y la esposa del dueño de la cabaña, cada uno va por su lado, la señora se llama Mari, el señor trata de buscar amistad con ella, pero ella está negada porque ella quiere estar aislada y tiene un problema de bloqueo, tiene su computador y no les fluye, no les sale nada para escribir. Resulta que esa noche, esa primera noche, ella siente que hay unas sirenas y unas luces de sirenas de policía y llega un policía a preguntarle que si está bien, que cómo se encuentra, que si tiene alguna dificultad, que si sabe algo de lo que ha pasado y le dice que es que hay una persona que se suicidó muy cerca en la misma vía por la que se llega a la cabaña de ella, entonces que quería saber qué había pasado con ella, si ella tenía conocimiento o no tenía conocimiento. Ella dice que está absolutamente desconociendo el tema, que simplemente ella acaba de llegar a la cabaña y que lo que busca es tranquilidad. Entonces el policía le dice que se cuide, que de todo modo va a volver a pasar, hacerle una indagatoria si es necesario, que él es un policía pero también es investigador y le echa un cuento ahí y resulta que es un policía físicamente atractivo, que no pasa desapercibido ante los ojos de Petra, que es la escritora, y bueno, y finalmente pues le coquetea y le dice que va a volver. El policía vuelve al otro día, empiezan a hablar de quién es ella le cuenta que es una escritora, resulta que él le dice que él la conoce, que él ha leído sus novelas, que sabe de ella, que vio incluso los podcasts y las publicaciones en TikTok, entonces ella se incomoda porque dice, no, eso fue en una crisis, en un momento difícil, yo estoy aislada, estoy tratando de escribir una novela con un personaje que se llama Raya, que va a ser la mujer, que se enamora de otro personaje que se va a llamar Cam. Ella tiene definidos los nombres de los personajes, pero el tipo le dice que si puede ayudarle en algo, es un agente de policía, y a ella le empieza a taladrar la idea de que ese policía podría ser el protagonista de su historia. Y resulta que en las conversaciones con el policía ella se desbloquea y empieza a escribir y le fluye. Y el policía, que es Saint, que en la novela se llama Cam, en la novela que está escribiendo, la protagonista de Hundida, empieza a enredarse con ella y bueno, pasan todo tipo de cosas, hay una segunda visita, el policía empieza a asumir como unos juegos de roles, a decirle a ella por el nombre de Raya, o sea, de la protagonista que ella está escribiendo en su novela y ella le dice a él Cam y entonces ella como que tiene un momento de duda porque se mete tanto en el personaje que se le olvida que ella es la escritora y se siente Raya, que es su protagonista, y empieza a tener una relación muy particular con este policía. Resulta que Sain la invita a un bar, ella tiene delirio de persecución, sin embargo llega al bar, se toman algo, luego ella lo recibe a él en el... Ah, bueno, y ella le cuenta que parte de la novela, le cuenta la trama de la novela que supuestamente está escribiendo, es que Raya, que es su protagonista, se enamora de un hombre que es un policía, que es un hombre casado, que nunca había estado enamorada de un hombre casado, y entonces le plantea una situación y le dice que incluso la Raya, la protagonista, es una abogada y que a esa abogada la van a secuestrar y le cuenta como la trama que ella ya tiene en la cabeza para su novela y este tipo le empieza a seguir el cuento, le sigue el juego y se convierte en el Cam de la novela y asume el papel y un día se le aparece en la cabaña de sorpresa y la amarra, la mordaza, como si la fueran a secuestrar, incluso ella no se da cuenta quién es porque el tipo ha apagado todas las luces, desconectó todas las luces, para que ella sintiera en cuerpo propio lo que es como la angustia que siente una persona que van a secuestrar para que tuviera la capacidad de escribir sobre eso. El rollo es que termina ella enredándose con Sain totalmente, tienen todo tipo de relaciones y ella se va metiendo totalmente en su novela y le empieza a fluir y todos los días escribe y escribe y llama a su amiga y le dice que le está fluyendo, hasta que un día, en medio de ese romance que ella está viviendo, que además el policía, Sain, le dice, no, yo soy un hombre casado, entonces le encaja perfecto en el personaje que ella está utilizando en su novela. Resulta que ella un día trata de seguirlo porque quiere saber más de él, pero él la descubre y la regaña y la hace devolver.
y de un momento a otro aparece la familia de Petra que es la escritora, aparece por sorpresa y resulta que Petra es casada, que tiene un esposo y que tiene dos hijas, Adi y Shloe, que son dos chicas pequeñas, niñas, y su esposo, que es Shepard, y aparecen de sorpresa y ella medio se incomoda porque ella como que tiene un convenio con el esposo que cuando ella se va a escribir, él se ocupe de las niñas, se ocupe de la casa y no la molesten porque ella está en etapa productiva. Resulta que el esposo llega, le hace la comida, trata de ser muy consciente de que ella está un poquito incómoda. Van a la cama y resulta que cuando están en la cama, ella mira y por la ventana ve al policía, a Zayn, observándola en el momento en que ella está con el marido, y bueno, y hay un lío ahí con los mensajes y se vuelve una escena muy tensa. Entonces ya Petra empieza a decir, bueno, esto se me salió de las manos, tengo una relación extramatrimonial con un policía que es casado y ahora este se me aparece a medianoche y esto me está generando todo tipo de problemas, de situaciones, estoy arriesgando mi matrimonio, pero estoy escribiendo mucho porque encontró la inspiración en esa relación con el policía. La familia se va, ella queda ahí del fin de semana que cumpleaños la niña, ella empieza a reclamarle, pasa por todos los estados esa relación con el policía. Eh, incluso le manda capítulos de la novela para que él las lea, entonces él como que se va metiendo más en el personaje y va, obviamente, llevándola a vivir la experiencia de lo que está escribiendo como en la vida real, entonces ella obviamente le libera la capacidad de escritura, que es como el gran asunto de fondo. Resulta que se montan en una lancha, en el amor, pasa de todo, y ella sigue escribiendo y siente que Zayn es muy comprensivo, el policía. Sin embargo, un día va a echar gasolina, sale ella en su carro, va a echar gasolina y encuentra al tipo de la gasolinera y le dice, venga, véndame los periódicos del pueblo, aquí no hay periódico. Entonces le dijo, sí, aquí hay un periódico que sale cada mes, tengo el del mes pasado que se cerró hace poco, entonces ya le dice, es que yo quiero leer la noticia de lo del suicidio que hubo aquí. ¿Y de cuál suicidio? No, ese es el periódico, ningún suicidio, yo no sé, yo vivo aquí, no ha pasado ningún suicidio. No, pero que es que a mí fue la policía, me indagaron. No, señora. Y en esas llega el dueño de la cabaña, el que le arrienda la cabaña a ella, y también llega la gasolinera, y se ponen a hablar y dicen, no, pues, ¿cuál suicidio? Aquí no ha pasado nada. Entonces ella dice, no, sí, hay un tipo, un policía que me visita, que me vino a hacer una investigación y resulta que al policía no lo conoce nadie. Ella tiene una selfie con el policía, les muestra la foto, desconocido totalmente. Entonces ahí ya viene el desenlace de la historia. Ella se desespera, va y habla con Mari, que es la esposa del dueño de la cabaña, le dice, venga, pero si usted sabía, usted nos vio juntos, usted fue a la cabaña un día y me vio que estaba con Zayn. Entonces ella le dice, no, yo me lo encontré a él, yo no sabía que era policía, él me dijo que él venía porque la conocía a usted como escritora y que le quería ayudar inspirándola para la escritura y que por eso le había montado una escena policíaca, que porque la novela que estás escribiendo es sobre un policía. Entonces se empieza a derrumbar todo el asunto y eso genera un conflicto. El policía ya se le ha aparecido en la casa cuando ella va al cumpleaños de la niña y ella siente que no va a manejar eso y entonces viene una escena terrible, un choque ahí con el policía, discuten, pelean, ella recoge las cosas, se va, él la deja ir y bueno, y se fue. A los 6 meses, ella está, pasan 6 meses y ella está con el esposo hablando del libro que ya está publicado, que se llama Hundida, que el nombre de la novela tiene un episodio que no se los voy a espolear, muy interesante, que es la que le da sentido a la novela. Y entonces ella está con el esposo, va a publicar el libro, ya lo tiene en versión impresa, el esposo lo lee y le dice que este libro es distinto, que tiene mucha más emoción, perdón, que es distinto a todo lo que ella ha escrito, que es distinta a todas sus novelas y que esta es la mejor novela que ella ha escrito. Ahí entonces ella decide ir al lanzamiento de su novela y cuando está en el lanzamiento de la novela, resulta que empiezan las preguntas del público y casi todas las preguntas iban dirigidas a esa ausencia de ella durante 2 años sin aparecer en ningún lado y a lo que había pasado con la novela que habían hecho con versión cinematográfica y con la omisión de un personaje que eso incomodó mucho a los lectores.
Pero la felicitan mucho por el libro y en una de esas van pasando personas que hacen preguntas en un auditorio y le dan el micrófono a Zayn, que es el policía, que ella ya ha descubierto que no es policía, que no se llama Zayn, que se llama Eric. Bueno, le ha descubierto que no tiene nada que ver con la policía. Entonces es un personaje extraño que ella desconoce con el que ha compartido un romance muy explosivo y ella entonces no sabe qué va a pasar con su vida, se siente amenazada, se siente insegura, pero lanza la novela y el tipo le aparece allá a hacerle preguntas y le dice que en qué se inspira ella para escribir. Ella dice que no, que los escritores se inspiran en todo. Y bueno, y hay un momento tenso ahí con la situación porque el tipo la felicita y le dice que está muy bonita el libro, que ya lo leyó completo. En fin, termina el lanzamiento y ella sale desesperada a ver dónde está el tipo y resulta que el tipo está con Nora, la amiga de ella. Y resulta después que es que Nora era amiga de Eric, que realmente se llama Eric, y como vio que su amiga estaba tan bloqueada, le dijo, ve, ¿por qué no le ayudas a mi amiga que está bloqueada? Ella necesita un personaje, porque no te le apareces en esta cabaña con vestido de policía. La idea fue de Nora, la amiga. Lo que no sabía Nora, la amiga, era que después de que el tipo se le apareció vestido de policía, la enredó y se enredaron y tuvieron todo ese romance y todas esas cosas. Entonces, el libro va terminando con la historia, con el descubrimiento de que fue incluso enviado por Nora, su amiga, el personaje, y que hay una relación que queda ahí como en el aire con este supuesto policía que termina siendo alguien que se metió en un papel y que obviamente hizo muy bien el papel. Entonces ella queda con la duda de si Eric, que es el nombre del personaje, el nombre real, realmente tenía vivió la relación con ella desde su sentir, desde su interior, o si todo lo que había hecho era desarrollar un papel, meterse en un papel y ser un gran actor que la enamoró, que la enredó y que finalmente le sirvió de inspiración para el libro. Es una historia, no tiene pues como mucha profundidad, aunque sí tiene los personajes muy bien delimitados, la escritora que está buscando inspiración porque la ha perdido, el personaje que llega que se vuelve su inspiración, la relación en la que se mete por encontrar la inspiración y el libro que sale producto de esa inspiración. Es muy interesante la historia desde esa perspectiva de cómo hay un desdoble de la escritora y cómo hay un desdoble del actor que termina metiéndose tanto en el papel que al final queda uno con la sensación el tipo realmente sí vivió de manera intensa y personal, aunque amparado en un papel, el papel de policía, esa relación con ella. Es una historia que se lee fácil, que no es la literatura compleja, es un libro largo, eso sí tiene, está publicado por Editorial Planeta, se llama Hundida de Colin Hoover y yo creo que esto para mí significó un desbloqueo de esa literatura muy contemporánea, muy moderna y de ese asunto que llaman ahora romance emocional contemporáneo, porque son historias que uno dice son tan sencillas, tan simples, que le gastan una novela, pero vale la pena leerlo porque hay temas y hay algunas aristas que son muy interesantes. Y finalmente, pues la novela tiene TikTok, tiene Instagram, tiene mensajes en redes, tiene el uso del WhatsApp, tiene los comentarios en el famoso podcast, tiene como todas las tecnologías metidas en la trama y eso también le ayuda a darle una mirada contemporánea. Ya empezó el segundo tiempo del partido. Me voy a ver el partido. Les agradezco por haberse conectado a todos. A Julián Vélez, a Sabarlo, a Vela, bueno, Carolina Tavera, Camilo Andrés, Diego H., Vi, Carlos Mario, Lina F. Vargas, Eli Hernández. Hoy se conectó mucha gente. Recuerden que se vale invitar, compartir, comentar, decirle a la gente que hay un martes del libro y que ya los voy a empezar a montar. Ya apenas he montado los primeros 2 capítulos en mi canal de YouTube, que es @John Jaime Osorio, para que busquen. Apenas he montado 2, ya vamos casi en el número 100, pero me voy a poner al día este fin de semana, voy a tratar de publicarlos para que queden en serie y los puedan ver en una playlist de manera consecutiva. Es simplemente con ese objetivo, porque todos están aquí regados ahí en el feed
de el Instagram, pero los quiero tener ahí en mi canal donde hay otros contenidos que también pueden mirar. Nos vemos en 8 días. Yo sé que hay fecha, sí, hay fecha de cuartos de final, de octavos de final el martes, pero ahí nos acomodamos, así sea un poquito más tarde, porque me está gustando el horario más tarde para hacer el martes del libro, sobre todo aquí ya un poquito más fresco y más tranquilo a esta hora de la noche. Los espero el próximo martes entonces en otro martes del libro. Ya enseguida lo subo al feed y ahí lo dejo. Chao.